Hace poco Lamercoin lanzó su primer pase y yo les hice un video mostrándolo, pero hoy vamos a hacer otro video analizando si es rentable o no, cuánto nos entrega en mineros, en tokens, en piezas y todo lo que nos trae. Vamos a ver si esos 120 dólares valen la pena o no. Buenos días. Yo soy Lucky y hoy les traigo otro video de Lamercoin. Bueno, obviamente como les comenté, se trata sobre el pase, sobre esto nuevo que agregaron, que es algo que nos sirve un montón, tanto si lo compramos o no. Ya siendo gratis nos va dando tokens LMG, mineros, potencia temporal y bastantes cositas que están muy buenas. Hoy me hice un Excel, no está del todo ordenado, o sea, pero bueno, más o menos agregué todo lo que nos da en la parte de pago, o sea, no la gratis porque esa, por más que no la compremos, la vamos a tener igual. Y vamos a ver cuánto valen en cuanto al token LMT, que equivale a 1 con el dólar, ¿no? Bueno, obviamente si hay alguien que no está todavía utilizando Lamercoin, tienen el link en la descripción, al igual que mi canal de Telegram, donde anuncio muchas cositas ahí, ¿no? Este de acá es el juego, obviamente no me voy a poner a explicar, para eso hay un video en la descripción donde explico todo paso a paso, algunos consejos también, hay otro video para quienes quieran empezar. Vamos a ir directamente al pase, que es este que tenemos acá, que como ven yo ya reclamé algunas recompensas hasta acá, estoy en el nivel 6 y bueno, obviamente lo de abajo es lo de pago, son las mejores recompensas, ¿no? Para activarlo, como les dije, vale 120 LMT, que son 120 dólares, a menos que agarremos una especie de oferta que son descuentos dentro del juego, que en vez de pagar 120, no sé, pagamos 110, 100 al intercambiar la cripto por LMT. Eso no es todo el tiempo, así que lo tenemos que agarrar justo, ¿no? O 350 para comprarlo todo de una. Por lo que voy viendo, esto no va bajando. En Lamercoin, por ejemplo, mientras más recompensa vamos reclamando ya, aunque no lo tengamos, va bajando el precio. Por cada recompensa vale 7, 8 dólares, por ejemplo. Yo ya si reclamo este me bajaría un poco más y así acá no. Así que si hacemos esto, obviamente como para que valga la pena, lo mejor es hacerlo lo antes posible. O sea, porque si no estaríamos pagando, no sé, 350 LMT por la mitad de recompensas. Para eso yo ya lo hago al principio y listo. Me olvido de tener que hacer las misiones, de tener que completarlo o no, qué sé yo, y ya está. Ya hacemos los merge, ponemos los mineros ahí y vamos y aumentamos nuestra potencia de una. Eso si lo vamos a hacer así, obviamente es mucho dinero. Yo no lo voy a hacer, ni siquiera creo que lo compre por ahora. Conviene de un principio. Vamos a ir al drive, que es este. Como les dije, por ahí no está del todo ordenado ni colorido pero bueno, les voy a ir explicando obviamente qué es lo que hice acá, ¿no? De entrada puse que sale 120, como les digo. En poder de minero, así como están los mineros sin hacerle merge ni nada, nos dan 318.900 gigahashes de poder, así como están, les digo, los mineros. Obviamente este, por ejemplo, es nivel 1 y este nivel 2. Si sumamos estos dos nos va a dar 70 y algo, pero si los fusionamos van a ser 97.000 gigahashes. Obviamente todo esto va a ser un poco más, pero sin hacer merge, ya que eso también equivale a gastar piezas y un poco de LMT. En este caso, para agarrar cuánto equivale en LMT, el token del juego, como les digo que serían dólares, básicamente son 181 dólares. Lo que hice fue agarrar la oferta de este momento al que estoy grabando el video, que dura del 21 al 23 de octubre, que son 65 LMT, nos da 114.000 gigahashes. Lo que hice básicamente fue dividir los 318.900 entre 114.500, son 2.78, los 65, que es lo que vale cada minero de 114, serían que en cuanto a potencia, más o menos todo esto equivale a 181 dólares. O sea que si lo pagamos 120 ya estaríamos en ganancia. ¿Por qué no agarré mineros que están siempre en venta en el juego? Porque son mucho más caros y la verdad que no vale la pena comprar esos. Obviamente si hacemos esa conversión, estos son como 300 dólares, de ahí decimos que el pase es muy rentable, pero eso nunca conviene comprarlo porque son muy caros en cuanto a las ofertas. Siempre lo mejor es esto, ¿no? Bueno, por ahí ya en mineros podemos ver que en cuanto a potencia vale mucho más el pase que comprarlos sueltos, ¿no? Obviamente también acá son prácticamente 3 celdas nomás. Acá tenemos un montón, pero bueno, la sala, como no es un juego todavía podemos conseguir mucho minero todo el tiempo, a menos que los compremos, hay lugar para ponerlo. Yo creo que todos tendríamos un poco de lugar para poner todo esto, así que no vale tanto, no hay que fijarse tanto en cuántas celdas ocupamos actualmente, ¿no? A menos que le metan mucho dinero y tengan muchos mineros. Después en LMG, como les digo, la parte de pago, la parte gratis no lo agregué porque eso lo vamos a tener sin pagar. Son 6.700 LMG, el token este que nos sirve para ir a la tiendita que está en el inicio, que con las misiones estas también se consigue ese token y podemos, no sé, obtener piezas, mineros, racks y baterías. Más o menos hice un promedio que cada LMG equivale a 0.001 dólares o un LMT, como quieran decirle. Agarré esta, la batería y los racks están en la tienda siempre, así que más o menos ahí pude calcular cuánto sale un rack
rack, cuánto sale una batería y después un promedio entre mineros más o menos y su potencia. Bueno, más o menos saqué un poco más, poco menos puede valer esto. Así que en LMG ya son $6 más. Tenemos lo que es potencia temporal. Más o menos acá saco un promedio. En esto no se puede sacar cuánto serían LMT, o sea en dólares. Porque bueno, no hay opción para comprar esto, ¿no? Aparte si lo comparamos en mineros, o sea esto es temporal, se va a terminar en algún momento. Los mineros nunca se terminan. En total son 181.000 GHz. Y si queremos hacer un promedio de algo estable, de una línea así estable todo el tiempo sin... Por ejemplo, acá tendríamos 7500, pero una vez reclamemos esto vamos a subir. Pero después se termina, vamos a bajar y así. Yo más o menos hice un promedio dividiendo los gigahertz entre los días. Son durante 216 días, que son los que tenemos acá, vamos a tener 15.000 gigahertz. O sea, más o menos como para sacar un promedio cuánto es esto. Para que tengan una idea, unos 7 meses, más o menos, poco más de medio año en realidad, 15.000 gigahertz ahí. Después, lo que es partes, las blancas están solo en la parte gratis, así que no les puse cuánto valen en dólares. Las agregué ahí nomás para tenerla. Hay verdes 2800 que serían más o menos $75. Hice también, esas se compran acá con 100 LMG y nos pueden salir entre 600 y 1500. Obviamente agarré la de 600 porque la que mayor probabilidad tiene de que nos salgan, ¿no? Y haciendo el cálculo entre cuánto puse que cada LMG sale, $75. Las azules 51, ahí tenemos que son $126, ¿no? Entre estas. Obviamente acá también podemos agregar el tema de el merge de las piezas, cuánto nos sale mergear las azules para llegar hasta ahí, ¿no? Tenemos que pasar de blanca a verdes, de verdes a azules y ahí como que podríamos agregar un poco más de valor, pero bueno, no lo hice eso. Si es que nosotros siempre adquirimos en las cajas estas las blancas y después queremos llegar a verdes o azules, se le tiene que subir un poco más por el merge. Después los racks, como ven, serían acá 32 centavos porque son 2 racks de 4 estantes que valen 0.16 cada uno en la tienda, y tenemos 45 baterías que valen 0.1 el dólar cada una, serían $4.5. Acá sumé esto de estas cosas de acá, como ven ahí serían $206 básicamente lo que valen estas cosas. Quizás un poco más, como les digo, si tenemos en cuenta el merge de las piezas, lo que tenemos que pagar de comisión, digamos. Y acá si le sumamos lo que sería los mineros, la potencia, el LMG en sí y las partes, las baterías, los estantes, tenemos un total de 394 LMT o dólares, como quieran decirle. De entrada, si hacemos estos cálculos, decimos bien, es muy rentable comprar el pase, ya que son 120 que lo pagamos y tenemos recompensas que equivalen más o menos hasta $400, poco más, poco menos, según mis cálculos, si también o no. Creo que dentro de todo está ansafable. Obviamente no tenemos en cuenta la potencia temporal. Quizás podemos decir que si son 400 o un poquito más, hasta 450 si quieren decirle. Pero esto tiene un problemita, ¿no? Obviamente así de entrada es muy rentable adquirirlo, ya que podemos ver que son un por 3, un por 4 en total el valor de las recompensas, lo que estamos pagando. Pero como les digo, tenemos un problemita que son las misiones, ya que para adquirir todo eso tenemos que completar estas misiones. Tenemos que completar el pase, reclamarlas, creo que son 60 recompensas, sí, 60 recompensas, que no va a ser fácil, la verdad. Quizás llegar hasta la mitad o hasta la recompensa 40 y algo, sí lo podremos hacer. ¿Por qué digo que es difícil? Vamos a ver las misiones. De entrada, jugar 40 juegos lo tenemos que hacer sí o sí. Esto no hay un pero, o sea, esto depende de nosotros, de nuestro tiempo, pero nos va a llevar unos minutos, no es mucho la verdad. Incluso lo podemos combinar con estas misiones de acá que nos dan el MG, que como máximo tenemos que jugar 50 juegos, llevarlo a nivel 30 para ganar por lo menos una vez en nivel 30, y estos 10 veces. Esto obviamente cambia todos los días, son distintos juegos, los 50 y los 30 están siempre, y a la vez en la semanal también hay jugar 100 en total, ganar 220 y así. Eso es algo que siempre tenemos que hacer, ya que no hay ningún impedimento para hacerlo, ¿no? A menos que no queramos meterle tiempo, pero bueno, si vamos a comprar el pase tenemos que completarlo y tenemos que meterle tiempo. Después ganar 0.15 LMT en ofertas. Hasta actualmente solo tienen lo que es Time Wall. Acá si ustedes entran, después van a poder ver anuncios durante unos segundos que les va a dar una especie de puntos. El mínimo de retiro son 500 puntos, pero para los 0.15 LMT que necesitamos son 2000 puntos. Se consigue, sí, pero no sé si todos los días, es complicado. Les muestro desde acá, que es donde tengo iniciada sesión. También hay encuestas que, bueno, obviamente si logramos completarlas, que nuestro perfil sea el adecuado ahí, obviamente podemos ir probando con distintas edades, que nos dedicamos, nos van a preguntar un montón de cosas. Como ven, son 11.000, 5.000, 10.000. Obviamente si logramos completarlas estamos muy bien en puntos, pero muchas veces no, nos rechazan. A veces nos dan unos puntos
puntos como por haber participado, que son 100 nomás, no es mucho la verdad. Después bueno, hay tareas como descargar aplicaciones, suscribirse a algún canal, hacer distintas cosas, pero yo por lo menos que no, a menos que le dedicamos bastante tiempo al estar acá, ahí sí podemos conseguir todos los días los 0.15 LMT. Yo por lo menos no lo consigo todos los días y no creo poder hacerlo. Así que bueno, esa es una misión que no sé si la completaría todos los días. El tema del merge, eso es algo fácil, la verdad. No, esto se puede hacer dentro del juego, pero tampoco es algo tan fácil, ya que como este juego no tiene lo que es el marketplace que tiene Rollercoin, donde podemos comprar y vender mineros todo el tiempo con otras personas. Alguien lo vende, nosotros compramos, o nosotros lo vendemos y otro lo compra. Por ahí tenemos limitado la cantidad de mineros. Obviamente todos estos que están acá los recibimos por jugar, pero no los recibimos siempre, no en cada juego, a veces. Después estos son los de la tiendita de acá por los LMG. También tenemos que conseguir 2000 tokens para recién comprar uno, o los que pagamos, o los del pase, pero no vamos a conseguir un minero todos los días para hacer merge. Ahora, lo que sí, si ustedes tienen de estos nivel 1, yo cometí ese error porque todavía no estaba el pase. Salió el tema del merge, hice merge en todos estos mineros, la gran mayoría, algunos los voy haciendo ahora. Los llevé a nivel 3, nivel 2, así, sin saber que iba a estar el pase ni que iba a haber esa misión, obviamente. Pero si ustedes tienen nivel 1, guárdenlos y vayan haciendo las misiones, no los hagan merge todos de una, para poder ir haciendo esas misiones y bueno, y ahí completando, ¿no? Yo bueno, no sabía, los mergé todo y bueno, y ahí me quedaron. Y ya para llevarlos a nivel 4 se necesitan piezas azules que sale caro hacer. También tengo que fusionar esas piezas de blancas a verde, de verde a azules, y sale caro, no me sale rentable, ni ahí lo hago, y ni siquiera me va a alcanzar el LMT. Pero bueno, si los tienen, joya, y vayan haciendo de a 1 o 2 por día. ¿Por qué les digo 2? Porque hay una tarea semanal que hay que hacer 15 por día. Si vimos la semana tiene 7 días, son 2 por 7, 14. O sea, hay un día que tenemos que hacer 3. Los otros 6 días, 2. Pero bueno, si no, por lo menos hagan esta de 1 por día. Eso está bien. Pero si no los tienen, es complicada. Ahora, abrir un cofre de estos de LMT, ¿no? Vamos a ir a la tienda. Vamos acá. Y estos tenemos que pagar. Ni siquiera tengo para el más barato. Obviamente vamos a pagar el más barato si lo quieren hacer. 1.6 LMT casi. Que nos puede dar hasta 250. Obviamente es muy complicado, pero sería un golazo. O 0.4 lo más bajo. Lo más probable es las blancas, que terminamos en pérdida. Y a partir de las verdes, neutral o ganancia. Esto, el abrir todos los días también, tenemos que tener un capital dentro del juego. Y por ahí ir perdiendo todos los días también es complicado. Yo no las estoy haciendo porque bueno, también es arriesgarse todo el tiempo a ir perdiendo aunque sea un LMT por día, y es mucho, siento yo. Comprar 3 LMT también serían meter $3 todos los días al juego, que para el que no lo tiene, obviamente acá la mayoría estamos tratando de ganar criptos gratis. Obviamente no vamos a tener para meter casi $100 todos los meses, es bastante la verdad. Completar 3 tareas diarias, depende de lo que hagamos, podemos conseguirla. Y obviamente si activamos el pase vamos a tener estas dos, que es jugar 10 juegos de que esto, como les digo, todo lo que juego sí o sí se tiene que hacer. Y las 6 diarias, acá bueno, va a depender de las que hagamos también, pero es complicada. Y la iniciar sesión, esta obviamente la vamos a tener. Si compramos el pase, lo más seguro que vamos a poder hacer es la iniciar sesión diaria, la de jugar 40 juegos y la de estos 10 juegos específicos, y ahí van a ser 3 y se va a poder completar esta, la de 3 diarias, que sería una cuarta. Si queremos hacer esta, nos faltaría por ejemplo hacer el merge y abrir una caja, y ahí recién tendríamos esto. Pero si no tenemos como para meterle dinero, gastar el MT y todo eso, lo único que vamos a poder conseguir por día son 150 de los 40 juegos, 75 de las 3 diarias, 125 de los 10 juegos y 75 más de iniciar sesión. 425 por día. De acá, si vamos a que son 45 días, vamos a redondear, tendríamos 19.000 puntos dividido 1000 que son para completar cada nivel. 19 niveles a partir de acá, si yo lo compro, ¿no? Estoy en la recompensa 6 más 19 son 25. Hasta el nivel 25 podría llegar hasta ahora, solo con las misiones diarias. Después tenemos las semanales, que las semanales son 250 juegos. Esto hay que hacerlo sí o sí. Si hacemos el cálculo son 35 por día, o sea, para completar las misiones de las otras que nos dan el MG necesitamos 50, así que esto se completa bastante fácil. Y aparte acá en la diaria también hay que hacer 40, listo, eso se tiene que hacer. Ganar 3 LMT en Overworld, un poco también medio complicado, porque ya les digo, si cuesta conseguir 0.15 por día, conseguir 3 LMT a la semana también medio difícil, a menos que algunas encuestas les salga bien. O sea, está muy variable y medio a la suerte, medio depende, así que no la vamos a tener en cuenta. El merge de los mineros,
como no sumé los merge acá, también esto depende si tenemos los mineros o no. No sé si sumarla también. Las 25 diarias sí. Si dijimos que vamos a hacer 4, 1, 2, 3, 4 por día, o sea serían 4 por 7, 28, esa podemos hacerla. Comprar 30 LMT, también 30 dólares cada semana es un montón, serían 120 al mes, es mucho. Y 40 diarias, para hacer 40 diarias necesitaríamos hacer entre 6 y 5 todos los días, es también bastante difícil. Así que si nos vamos a las seguras, que son 1000 puntos por jugar 250 juegos, más 25 diarias, y como les digo, las semanales son entre 6 y 5 por día, y nosotros dijimos que podemos hacer 4 seguras, vamos a quedarnos ahí. Son 1500 a la semana. Si nosotros dividimos los 45 días que nos quedan ahora, son 6 semanas, por 1500 puntos cada semana, vamos a tener 9 niveles básicamente completados en cuanto a las semanales. Nosotros dijimos que entre yo estando en la sexta hora más los 19 las diarias, llego a 25, más estos 9 niveles entre tareas semanales, me voy a la 34, recién acá. Supongamos que puedo reclamar esta, acá me faltaría básicamente 26 recompensas todavía del pase, casi un poco más de la mitad, porque la mitad es al 30 y yo llego al 34. Con esto me voy al caso que el pase es rentable en cuanto al valor de las recompensas que nos da, que son como 400 dólares y nosotros pagamos 120. Pero si pagamos esos 120 es complicado completarlo. No es tan fácil. A menos que, como les digo, no sé, si le van metiendo todo el tiempo el MT, por ejemplo, hacer esta de los 3, ahí ya van a tener para abrir un cofre. Ya les va a dar, bueno, el tema del mesh depende si tienen los mineros para meshar o no, porque tampoco pueden comprar mineros todo el tiempo porque no hay, a menos que vayan comprando los que están acá en la tienda. Pero también es el más barato, es un LMT y es muy poco poder como para comprarlo solo para hacer mesh. No es muy rentable que digamos. Ahora, si ustedes están seguros que todo eso, o por lo menos casi todos los días, lo van a poder completar, porque como les digo, le van a ir metiendo o lo que fuese, ahí bueno, sí, obviamente se va a poder completar el pase. También tienen que hacer el cálculo de, bueno, yo cuántas misiones puedo hacer, más o menos hagan como yo hice, yo puedo hacer todas estas misiones, por lo menos completar las 6, así conseguimos la otra misión del tema de que se desbloquea cuando compramos el pase. Podemos hacer esa, después de ahí ya se completa la semanal de 40 misiones diarias. Y esto lo otro, bueno, hacen el cálculo, llego hasta la recompensa, bueno, 60 que es lo último, 50 y algo, ya lo último. Bueno, ahí sí es obviamente rentable y lo vale. Pero si no, que si dan como yo, que van a poder completar entre 2, 3, 4 como mucho misiones diarias, está complicado ahí. Ahora, donde ya les digo que sí es rentable, obviamente, ya que vimos que son como 400 o un poco más de dólares el valor de la recompensa, es en comprarlo full desde entrada, que son 350. Ahí desbloqueamos todo. Obviamente también de acá vamos a desbloquear todo lo que es de arriba, lo gratis y lo pago. Eso también es un adicional. Quizás ahí podemos tener en cuenta que todas las recompensas equivalen a un poco más, quizás 500, porque ese valor de 400 son solo las de abajo. Yo no sumé estos mineros, estas partes, este LMG, la potencia temporal no la sumé, todo eso no lo agregué yo. Que si haciendo pocas misiones no vamos a recibir todo esto tampoco, recién vamos a llegar a la 30 y algo, o sea, todo esto. Así que quizás al pagar 350, ahí sí, son como 500 LMT en valor de recompensas, o hasta 600 quizás. Pero bueno, también hay que tener 350 dólares para meterle, o según si agarramos un descuento, quizás 300 dólares. Mi idea en un futuro quizás es aumentar mi potencia en Rollercoin, que en Rollercoin quizás es un poco más fácil porque hay muchos eventos, hay los puzzles, los eventos de progresión, las quemas, como les digo, el marketplace, que podemos ir de vuelta con mineros, hay muchas opciones. Yo quizás juntar un poco ahí, retirar, meterlo acá, y esto la verdad, comprar esto me va a ayudar un montón a subir potencia, porque si agrego todos los mineros de solo la parte de pago, que son casi 320.000 GHz, literalmente es un por 4 de la potencia que yo tengo. Yo tengo 87.000 GHz serían esto, y literalmente es un montón más, así que ahí aumentaría un montón mi ganancia por mes, por día, todo. Y bueno, obviamente falta la parte de gratis, todo, y si yo hago los merge y todo eso, bueno, ahí está. Así que bueno, un poco mi estrategia sería esa, aumentar un poco más, o incluso así como estoy, juntar en Rollercoin. Yo tendría que juntar un par de meses nomás, no mucho, y meterlo acá, y ahí ya darle para adelante. Ya con esto ya se va minando más, ya después va haciendo una rueda, o sea, ya que aumento mucho mi potencia,
voy minando más y ya de ahí por ahí se me hace más fácil completar misiones para el siguiente pase recién y así, o para otro después de que cuando lo compre, ¿no? Pero bueno, un poco sería eso. Así que bueno, espero les sirva este video, quizás es un poco largo, pero bueno, vale la pena verlo y también un poco analicen, como les digo, el tema de las misiones, cuántas puedan completar ustedes. Pero bueno, yo creo que está interesante analizar esto antes de hacer accionar sin pensar, sin analizar, de comprarlo o no, después al final terminamos mal. Obviamente también, esto es algo que no mencioné, pero quizás nosotros pagamos 120, quedamos a mitad del camino del pase, que un poquito más adelante quizás sigue siendo rentable. O sea, yo les di los 400, pero al final, pero bueno, hay que hacer estos cálculos más o menos como hice yo, pero hasta la mitad del pase, hasta la recompensa 40, por ejemplo, hay que ver si valen esos 120 LMT o no. Pero bueno, gente, muchas gracias por el video. Como les digo, espero les sirva, espero puedan aprovecharlo. Y nada, no olviden dejar su like, que no cuesta nada, es un segundo, un botón, y a mí me sirve un montón. Muchas gracias y nos vemos la próxima.